Vamos a hablar sobre salud pública y lo vamos a hacer con un especialista en inmunología comparada, el doctor More Bayona. Doctor More, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros y feliz año para usted y su familia. Fernando, un abrazo. Feliz año para ustedes y para tus oyentes también. Bueno, lo hemos invitado a conversar con las cosas como son porque se ha dado inicio a una nueva campaña de vacunación con una vacuna diferente a las anteriores, de la cual se dice que es bivalente. Bivalente quiere decir que vale para dos cosas a la vez. Vale contra dos cepajes del coronavirus, si he comprendido bien, 19, es decir, la variante original que nació en China, llamada Wuhan, del nombre de la ciudad donde esta nació, pero también a una variante que se desarrolló casi 2 años después, llamada Omicron, de acuerdo al alfabeto griego que se usó para denominar alfa, beta, gamma, delta, etc. Explíquenos, por favor, quiénes están facultados, de acuerdo a las disposiciones del Ministerio de Salud, para recibir esa vacuna en este momento y qué calendario hay para que poco a poco toda la población pueda beneficiarse de esta vacuna. Bueno, lo que tenemos a la fecha es que son 500.000 dosis que existen y dentro de esas 500.000 se van a usar para el personal de salud. Es la disposición o los lineamientos que tiene el MINSA a la fecha para personal de salud que en un inicio de la pandemia eran el personal de mayor riesgo, precisamente por grado de exposición. Pero habiendo ya pasado un tiempo y habiendo considerado que el personal de salud tiene mucha dosis de vacunación, tiene varias dosis de vacunación, muchos de ellos tienen más de 4 dosis incluso, esa población, el personal de salud no es actualmente el de más riesgo. El grupo poblacional de mayor riesgo es adultos mayores que no tienen completas sus dosis o que tienen alguna comorbilidad o aquellos incluso que no tienen ninguna dosis de vacunación. Entonces, la estrategia que se debería utilizar ahora con las vacunas bivalentes es tratar de precisamente cubrir a ese grupo poblacional que aún se mantiene mayor. ¿Por qué es importante utilizar estas vacunas bivalentes? Porque son unas vacunas actualizadas al virus que más o menos está circulando en los países. Esta vacuna bivalente utiliza uno de los componentes del virus de Wuhan, la primera versión del virus, pero también utiliza una de las variantes de Omicron o de los sublinajes de Omicron. Entonces, al ser vacunados, precisamente estas poblaciones en alto riesgo, se incrementa importantemente esa capacidad protectiva y sobre todo en aquellos que están en alto riesgo se protege frente a la enfermedad grave, que es lo que buscamos con esta vacuna. Si es que lo he comprendido bien, no es que esa vacuna impide que uno se infecte, sino causa que si uno se infecta no sea grave, incluso eventualmente que no desarrolle síntomas, pero sobre todo que no termine uno en una UCI y que pueda morir. ¿Es exacto? Sí, esa es una de las cosas que en un inicio se generó un poco de confusión porque muchos consideraban que las vacunas lo que iban a hacer era conferirnos protección frente a la infección. Y como lo hemos visto en el Perú, en general en el mundo, es que las vacunas lo que hacen es conferir protección frente a la enfermedad grave, frente a la enfermedad que te lleva al hospital o te lleva a una cama UCI o eventualmente a la muerte. No previene la infección, es decir, el individuo vacunado se puede infectar. Lo que va a hacer es que ese individuo vacunado que se infecta no desarrolle la enfermedad grave. Y eso es lo que se buscaba en un inicio de la pandemia. Nosotros estábamos en un escenario donde la población no tenía ninguna inmunidad frente al virus y por eso es que teníamos, a pesar de el bajo porcentaje de la letalidad del virus, una gran cantidad de fallecidos precisamente por la fácil dispersión del virus en las poblaciones. Una vez controlado esta tasa de mortalidad, lo que sabemos es que vamos a convivir con el virus. ¿Qué significa esto? Que las personas vacunadas nos vamos a exponer al virus, eventualmente nos vamos a infectar todos, pero lo que va a hacer las vacunas es que esa infección no
se desarrolle en una enfermedad grave, que es lo que buscamos. Ahora, pequeño detalle. Estábamos esperando que lleguen estas vacunas. Nos ha hablado de varios millones para generalizar y lanzar una campaña a nivel nacional. Y de pronto se dijo, no, pero ya tenemos 500.000 que aparentemente están desde hace varias semanas. Y al parecer nadie sabía, sobre todo no las autoridades del gobierno anterior. ¿Cómo ha podido ser que teníamos 500.000 vacunas bivalentes, pero no se usaban? Es algo que tienen que responder las autoridades de ese momento. La ministra de Salud, la doctora Portalatino, tendría que dar explicaciones por qué esos lotes de vacunas llegan en noviembre y hasta la fecha no se han utilizado. Hay que recordar que Pfizer tiene autorización en el Perú para el uso de la vacuna bivalente desde octubre. Es decir, el argumento de que no tenía autorización tampoco es válido, porque uno podría pensar, bueno, de repente las vacunas llegaron, pero no tenían autorización de uso. Y hay que recordar que DGMIT les dio la autorización para esta vacuna bivalente aproximadamente mediados de octubre. Entonces, ¿por qué llegan estas dosis? ¿Por qué se mantienen almacenadas? Al parecer incluso llegan con información reservada, o sea, los contenedores que llegan, no se sabe qué vacunas son, o sea, no se sabe qué contenían incluso. Entonces, hay muchas cosas que tendríamos que saber a estas alturas, ¿no? ¿Por qué tenemos dosis almacenadas y por qué no se están usando? Y más aún que ahora se está estableciendo un requisito de que las personas tengan una cuarta dosis para recibir la vacuna bivalente, que desde el punto de vista científico no resiste ningún análisis. No hay ningún fundamento para exigir a las personas que tengan una cuarta dosis para que accedan a la vacuna bivalente. Hay que recordar que en un sistema, en un escenario de una pandemia, el objetivo es vacunar a las personas con la mejor herramienta que uno tenga. Y si bien es cierto, las vacunas que hemos usado, las vacunas monovalentes, funcionan y confieren una protección, nos han servido, tal es así que después de la segunda ola ya la mortalidad es extremadamente baja, pero en la actualidad ya tenemos un virus ligeramente distinto y bajo ese escenario siempre es importante actualizar la vacuna. Entonces, una vacuna actualizada es mucho mejor que una vacuna que ha sido diseñada con una versión antigua del virus, ¿no? Entonces, en ese escenario es más importante vacunar a las poblaciones con la vacuna bivalente que con una vacuna ya desgastada. O sea, no significa que sea mala, sí, pero tenemos una mejor herramienta. Lo que nos está usted diciendo es que es un error lo que está haciendo el gobierno actual. Es decir, exigir para vacunar a la gente que ya hayan recibido 3 o 4 vacunas antes. Y eso le parece que no tiene fundamento científico y es atenta contra el espíritu que debe guiar una campaña de vacunación. Exactamente, porque hay que recordar que, por ejemplo, en el caso de la cuarta dosis, solamente 25-30% de la población tiene 4 dosis. Si estamos pensando que solamente reciban la bivalente quienes tienen 4 dosis, bajo ese criterio solamente 25-30% de la población podría recibir esa vacuna bivalente. Y hay que recordar que no solamente es desde el punto de vista logístico, sino desde el punto de vista de tiempo que se pierde. ¿Por qué? Porque si yo tengo un individuo que tiene 2 dosis, quisiera recibir la vacuna bivalente, que dudaba de la tercera dosis o de la cuarta dosis, pero quiere acceder a la vacuna bivalente, precisamente porque es una vacuna actualizada, lo que hacemos es desincentivar a esa persona a que acceda a la vacunación y al final terminamos con personas que no tienen una inmunidad completa, simplemente por una traba burocrática que es exigirles una cuarta dosis, que repito, en la actualidad se tienen vacunas mejores, actualizadas, que confieren una mejor protección. Ahora, doctor More, ¿hay el riesgo de que la pandemia tenga una nueva ola, sobre todo en China? Porque China ha cambiado su política general frente a COVID-19, flexibilizando. Entonces, puede ser que una vez más de ahí nazca una ola que naturalmente afecte a otros países, pero podrían ser nuevas variantes.
sobre todo si hay muchos contagiados, eso favorece que hayan nuevas variantes y no van a ser capaces de neutralizarlas las vacunas que tenemos ahora. Vamos a estar siempre buscando vacunas nuevas mientras hayan variantes nuevas. Lo que hay que recordarle a la población es que el virus evoluciona en el tiempo, va evolucionando y va cambiando. Así como los humanos o cualquier otra especie va evolucionando en el tiempo y va cambiando el virus. Entonces, en ese escenario de constante cambio, nosotros tenemos que ir a la par, o tratar de ir a la par, en adaptar las vacunas a los virus que circulan. Y sí es cierto que en un futuro tal vez esas vacunas bivalentes también sean actualizadas en su momento en la variante que circule. Lo que hemos visto es que en estos años que hemos tenido de pandemia han emergido múltiples variantes, con mayor o menor diferencias que las anteriores, pero en general lo que se ve es que la inmunidad es bastante estable, independientemente de la variante que se ha involucrado. Tal es así que en Perú hemos tenido 2 olas importantes con alta tasa de mortalidad, pero a partir del inicio de vacunación, independiente de la variante que está circulando, las vacunas confieren protección frente a la enfermedad severa, a la enfermedad mortal. Entonces eso muestra la capacidad de la vacuna bastante amplia de protección. La probabilidad que emerja una nueva variante totalmente distinta existe. Esa probabilidad es baja precisamente porque ya hay cierto grado de inmunidad en las poblaciones. La tasa de circulación, hay que recordar que el virus evoluciona conforme va circulando. Y esa tasa de circulación es mucho menor que lo que era a inicio del 2020. Sí es preocupante que en China esta circulación sea mucho más alta de lo que es en el resto del mundo. Y por eso es importante seguir o profundizar la vigilancia genómica en China. Se tiene poca información, desafortunadamente. El día de hoy veo algo de información que han liberado, aparte de las secuencias genómicas que tienen, y lo que se muestra es que más o menos es muy similar a lo que se observa en otros países en cuanto a la característica del virus. Así que lo importante es hacer seguimiento al virus y que la gente se vacune. Si tenemos una vacuna bivalente en la actualidad que está actualizada, debemos usar esa y debemos evitar las barreras que nos retrasan en el espíritu de vacunar a la población. Doctor Mori, muchísimas gracias por sus explicaciones. Tomamos nota que usted está preconizando que acudamos a vacunarnos con la vacuna bivalente a medida de que se amplíe la aplicación a más categorías. Por el momento es solo para personal sanitario, del cual nos ha dicho usted que no debería ser prioritario, todo al menos. Son más o menos 500.000 vacunas que existen y 500.000 personas que trabajan en el mundo sanitario. Y sobre todo retengo que nos ha dicho que no le parece razonable exigir para vacunarse con la bivalente que se hayan cumplido las 4 dosis. ¿A usted le parece que todos deberían ser vacunados, aún los que no hayan recibido ninguna, si lo he comprendido bien? Muchas gracias, doctor Mori. Recuerdo que usted es un especialista en inmunología comparada y que en otras oportunidades nos ha ayudado también con su conocimiento y con su hablar crítico y libre. Muchas gracias y muy feliz año una vez más para usted y su familia. Un gusto. Gracias. Saludos para ustedes también y para su audiencia. Muchas gracias, doctor Mori. Ha sido el doctor Juan Mori, especialista en inmunología.